Doctor Enrique Gil, ya estás aquí. Sí, Bienvenido. Ya te hice tu presentación hace ratito, pero genial. bueno, el doctor, ya hemos trabajado ampliamente el año pasado, es muy querido por todos nosotros aquí en General Electric y yo creo que yo sé que también por ustedes y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí esta tarde de hoy. Y bueno, pues adelante, Enrique, Ok, ilústranos con todo tu vamos conocimiento. a ver aquí. Voy a poner compartir mi pantalla para poder ver y me vas a decir si se ve la presentación. Voy a ponerlo en modo pantalla Sí, sí se está viendo. y ahora sí. ¿Se ve Sí, la presentación? perfecto, sí se ve. Perfecto, voy a minimizar aquí y si se corta el audio o el video me avisas para poder parar, ¿ok? Claro que sí. Perfecto, listo. Voy a subir un poquito el volumen. Con el volumen bajo. Ahora sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión que, habiendo prestado atención a las anteriores presentaciones, realmente que tienen ustedes la bondad de poder escuchar esto directamente de, de personal clínico de Voluson, porque muchos de nosotros tuvimos que aprender muchas de estas cosas en el campo. Y eso es lo que voy a tratar de hacer, facilitar esa transición de la teoría a la práctica. Es decir, cómo se hace esto aplicable, cómo yo puedo utilizar todo este marco teórico en la evaluación funcional del corazón fetal, ya sea en embarazos únicos, ya sea en embarazos gemelares, monocoriales, etc. El estudio funcional del corazón fetal tiene que entenderse desde el punto de vista, y en eso va mi exposición, como un médico ginecólogo especializado en medicina fetal. Recordando que siempre el manejo tiene que ser conjunto con el cardiólogo fetal. Y eso hay que tenerlo bien claro. Habiendo partido de ese punto, los tópicos que voy a tratar, me gusta ser bien ordenado en estos temas que son aparentemente muy complejos, pero que van a ver que a medida que vayamos avanzando se van a hacer mucho más entendibles. Y son los conceptos generales con respecto al estudio funcional del corazón fetal, el ciclo cardíaco en condiciones normales, las particularidades de la circulación fetal, cuáles son las indicaciones generales de una evaluación funcional del corazón fetal y qué nos dice la evidencia respecto a esos parámetros en la evaluación funcional para finalmente llegar a las conclusiones. Empecemos con los conceptos generales. Una de las personas que conozco, que tengo la dicha de conocer y que domina ampliamente el tema de la medicina fetal y especialmente la cardiología fetal, es el profesor Alberto Sosa de Venezuela, con quien he tenido la suerte de compartir en muchos países el conocimiento que he podido recibir de él. Es realmente una lumbrera en este aspecto y él gentilmente me prestó estas diapositivas para poder entender que la ecografía es simplemente parte de la evaluación que nosotros como especialistas de medicina fetal hacemos sobre nuestro paciente que es el bebé. Y en este caso nos toca como especialistas en medicina fetal saber de todos los sistemas, saber de todos los órganos, entender cómo funciona y no ver solamente al corazón como imágenes en blanco y negro, sino tratar, como ustedes pueden ver en la imagen, de ver órganos y representarlos en nuestro cerebro de tal forma que podamos hacer esa transición de una imagen 2D en la pantalla a una imagen 3D en nuestro cerebro. Eso es algo que también tengo que reconocer, aprendí desde muy pequeño gracias a mi padre cuando tenía 13 años de edad, que me llevaba a hacer sus ecografías y no entendía absolutamente nada. Y de hecho, cuando termino el colegio en el 2001, yo no me quería dedicar a lo que hacía mi padre, que era medicina fetal, porque lo veía sumamente complejo. Fue hasta el año 2013 que viajo a Londres y que escucho una frase del profesor Nicolaides que recuerdo y que trato de compartirla siempre con todas las personas. Para poder hacer cardiología fetal, para poder hacer neurosonografía fetal, para poder hacer terapia fetal, cirugía fetal y en general cualquier subespecialidad de la medicina fetal, uno tiene que saber hacer ecografía, saber dominar los movimientos ecográficos y entender los movimientos ecográficos.
Parece fácil de hacer, porque a veces muchos creemos que sabemos hacer ecografía cuando sabemos hacer una biometría, pero en realidad saber hacer ecografía va mucho más allá de eso. Y una vez que nosotros dominemos el aspecto ecográfico, el transductor, después todo lo demás es simplemente aplicar el conocimiento teórico en la práctica. En ese sentido, tenemos que entender que el corazón básicamente corre a través de dos sistemas paralelos. Un ventrículo derecho que arquitectónicamente hablando tiene una función más longitudinal y torsional, de hecho es el principal o el predominante en la etapa prenatal, y un ventrículo izquierdo que, como ustedes pueden ver en esta imagen, tiene una función más radial. Doctor, ¿y por qué es esto importante? Porque nos va a poder permitir entender la aplicación de las funciones en la evaluación cardíaca que vamos a realizar más adelante. De forma diagramática, ustedes pueden ver la torsión del ventrículo derecho a diferencia del ventrículo izquierdo que tiene una función más radial. Esto, y entendiendo esto, es lo que nos permite a nosotros, cuando estamos realizando un corte de 4 cámaras, un 4-chamber view, determinar claramente la morfología de un corazón. No repetir lo que nos dicen los libros de que simplemente el corazón, ventrículo izquierdo, se forma en la punta del corazón, el ventrículo derecho tiene la banda moderadora, no, sino entender cómo funciona el corazón y eso verlo ecográficamente y recrearlo en tridimensión en nuestro cerebro. A partir de eso, tenemos que entender el ciclo cardíaco en condiciones normales. Para hacer la evaluación funcional del corazón, es importantísimo entender el ciclo cardíaco. De forma básica, obviamente, tenemos que entender las cosas claras en ese sentido. Pero para poder entender el ciclo cardíaco y poder aplicarlo, tenemos que saber hacer ecografía para poder obtener en el ciclo cardíaco, como ustedes pueden ver en este video superior de la izquierda, un corte en el cual nosotros logremos la continuidad de la válvula mitral con la válvula aórtica. Es decir, necesitamos tener la habilidad ecográfica para combinar movimientos de traslación, de giro, de balanceo, para poder colocar en forma apical. Escuchaba a Michael que mencionaba cuando el corazón no estaba en la posición adecuada y que teníamos que realizar movimientos. Eso es lo fundamental para mí. Y eso es lo que siempre trato yo de exponer en mis presentaciones. La habilidad que nosotros tenemos que tener ecográficamente para poder obtener los planos adecuados. Y esto, obviamente, complementarlo con la teoría. Uno no va sin lo otro. En ese sentido, si nosotros logramos tener un plano en el cual logremos la continuidad de la válvula mitral con la válvula aórtica, vamos a activar el Doppler espectral, vamos a obtener una onda de velocidad de flujo y vamos a obtener las siguientes imágenes. Vamos a obtener una onda E, vamos a obtener una onda A, vamos a obtener una onda B, es decir, la del flujo de la aorta, y vamos a entender qué es lo que está pasando en el corazón. Cuando nosotros estamos en la onda a nivel de la onda E, que por sus siglas en inglés significa early diastole, es el llenado, esta onda E refleja el llenado ventricular temprano. ¿Pero qué significa el llenado ventricular temprano? Significa que a este nivel, antes de que empiece la onda E, se abrió la válvula mitral, la que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, teniendo o habiendo entendido que la válvula aórtica sigue cerrada. Entonces, por eso se le llama llenado ventricular precoz o temprano. Se empieza a llenar el ventrículo izquierdo. Y a medida que se va llenando, aparece una segunda onda que se llama la onda A, por sus siglas en inglés de atrial contraction. Se da el llenado ventricular tardío. ¿Pero cómo se da este llenado ventricular tardío? Porque la aurícula izquierda se contrae y produce una segunda onda. Esta segunda onda termina cuando la válvula aórtica, o mejor dicho, cuando la válvula mitral se cierra. Entonces, se cierra la válvula mitral a este nivel, ¡plap!, e interrumpe el flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero automáticamente no se abre la válvula aórtica. Pasa un tiempo que en ecocardiografía se llama el tiempo de contracción isovolumétrica.
Es decir, el corazón, el ventrículo izquierdo se empieza a contraer, pero aún no expulsa el contenido sanguíneo del ventrículo izquierdo. Tiene a la mitral cerrada y tiene a la válvula sigmoidea aórtica cerrada. Y eso se llama tiempo de contracción isovolumétrica. Pasa este tiempo y finalmente la válvula aórtica se abre. Y apenas se abre, empieza a salir el flujo por la arteria aorta y empieza a constituirse lo que se llama el tiempo de eyección. ¿Y cuándo termina el tiempo de eyección? Cuando finalmente se cierra la válvula sigmoidea aórtica. Pero cuando se cierra la válvula sigmoidea aórtica, automáticamente no se abre la válvula mitral. Es decir, hay un tiempo en el cual, cerrándose la válvula aórtica, todavía permanece cerrada la válvula mitral. Pero ya el corazón se ha vaciado y empieza a relajarse. Y a eso se le llama, o a ese tiempo se le llama el tiempo de relajación isovolumétrico, porque mantiene el mismo volumen. Las presiones son las que varían. Hasta que finalmente se logra la apertura de la válvula mitral, permitiendo el llenado ventricular temprano de la onda E. Es decir, la sangre de la aurícula izquierda empieza a pasar lentamente y pasivamente hacia el ventrículo izquierdo y repetimos nuevamente el ciclo. ¿Qué cosas hay que recordar aquí? Aquí hay que recordar los términos tiempo de contracción isovolumétrica, tiempo de eyección y tiempo de relajación isovolumétrica. Entender que el tiempo de eyección está delimitado por la apertura de la aorta, de la válvula aórtica, y el cierre de la válvula aórtica. Mientras que los tiempos de contracción isovolumétrica y el tiempo de relajación isovolumétrica están delimitados por el cierre y la apertura de la mitral y la apertura y el cierre de la válvula aórtica. ¿Qué más tenemos que entender en esta OVF, en esta onda de velocidad de flujo que nosotros estamos obteniendo a partir de un buen corte ecográfico? Tenemos que entender que todo lo que va en el eje de las X, todo lo que está yendo en el eje horizontal, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Mientras que todo lo que va en el eje de las ordenadas de las Y es velocidad, es velocidad. Y esto es importante porque nos permite, por ejemplo, utilizar este mismo corte, esta misma onda de velocidad de flujo que nosotros vamos a utilizar en este caso para el estudio funcional, como mencionó anteriormente también Michael en el estudio de las arritmias, por ejemplo, el cálculo del intervalo mecánico PR. El intervalo PR sabemos por electrocardiografía que correspondería al espacio entre la onda P y el inicio, obviamente, del complejo QRS. Y esto, el intervalo PR, se obtiene con esta onda, desde el inicio de la onda A hasta el inicio de la eyección. Ese tiempo que va desde el inicio de la onda A hasta el inicio de la eyección, del tiempo de eyección, a ese tiempo se le llama el intervalo PR. Y así, muchas cosas más se logran aplicar teóricamente en la práctica a partir de un buen corte donde logremos la obtención de la continuidad de la válvula mitral con la válvula aórtica. Fundamentalmente es la conjunción de ambas cosas, de la parte práctica y de la parte teórica. Cuando nos lo pintan solamente desde el punto de vista teórico, se hace algo muy complejo de entender. Cuando nosotros obtenemos la onda de velocidad de flujo, cambia la concepción que tenemos respecto a eso. ¿Y cuáles son las particularidades de la circulación fetal que tenemos que entender? Primero, que sabemos que hay 5 shunts, 4 dentro del bebé, 1 fuera del bebé. Los 4 dentro del bebé son el ducto venoso, el ducto arterioso, el foramen oval y el istmo aórtico. Pero fuera del bebé tenemos una anastomosis que se da entre las 2 arterias umbilicales a 1 centímetro de la inserción del cordón umbilical en la placenta, la anastomosis de Hirtel. Pero de esas 5 anastomosis, de esos 5 shunts, ¿cuáles son los que realmente nos importan, considerando que tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo prenatalmente corren en paralelo? Son 3, y son el ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval. Y si ustedes me siguen aquí en este diagrama, si nosotros dividiéramos la sangre entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y allí
viene nuevamente la importancia de recordar la función torsional del ventrículo derecho y la función radial del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho maneja prácticamente el doble del flujo sanguíneo que el ventrículo izquierdo. Y si nosotros seguimos al ventrículo derecho, veremos que de ese 66% del 100% de sangre que hay en ambos ventrículos, que maneja el ventrículo derecho, una vez que sale por el tronco de la pulmonar, un 7% se va por las arterias pulmonares, quedando un 59% que pasa por el ductus arterioso, y esa sangre oxigenada pasa hacia la aorta descendente. Mientras que del 34% que hay en el ventrículo izquierdo, el 3% se va a las coronarias, un 21% se va a las arterias cefálicas y un 10% regresa por el istmo aórtico hacia la aorta descendente, dando nuevamente un 69%. Habiendo entendido esas particularidades, nos vamos a las indicaciones generales que tenemos para realizar el estudio de la función cardíaca. Y así como hablé del doctor Alberto Sosa, una de las mejores doctoras que he tenido en el diplomado que dictamos en medicina fetal, que acaba de terminar un diplomado en cardiología fetal en Argentina, es la doctora Sandra García, que me ha ayudado en la elaboración de estas diapositivas. Ella es nuestra especialista en cardiología fetal en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Y con ella hemos visto estas indicaciones que tenemos en la evaluación funcional del corazón fetal. Obviamente vamos a tener problemas cardíacos y problemas sistémicos. Dentro de los problemas cardíacos, siempre y cuando haya problemas estructurales, cardiomiopatías o del ritmo cardíaco. Y obviamente problemas extracardíacos, como por ejemplo cuando hay una patología fetal a la cabeza, y la más común, la restricción del crecimiento intrauterino de origen placentario. Podemos tener cuadros infecciosos, por supuesto, que también alteran el crecimiento, hidrops fetal no inmune debido a alguna otra malformación, como por ejemplo una obstrucción laríngea, un CAO síndrome, problemas de sobrecarga cardíaca, cuando tenemos un fenómeno de stealing vascular, como en el caso de un corioangioma placentario, o un teratoma sacrococcigio, o una secuencia TRAP, problemas de malformaciones del ducto venoso, que en el caso de hay una genesis del ducto venoso, un aneurisma de la vena de Galeno, un cuadro de incompatibilidad RH que está causando anemia fetal y por lo tanto produce un estado hiperdinámico en el bebé. Cuando hay un desplazamiento mediastínico por malformaciones como una hernia diafragmática congénita, una malformación adenomatoidea quística, un secuestro broncopulmonar o un quilotórax bilateral. Farmacológico, en el caso la madre ingiera ciertos medicamentos que me puedan cerrar ese ducto arterial, o una patología materna, algo que no tiene nada que ver con el bebé, pero que siendo la madre portadora de una enfermedad tipo una diabetes pregestacional, condiciona en el bebé cierto estrés cardíaco que necesitemos luego evaluar funcionalmente, así como también sabemos ampliamente que las técnicas de reproducción asistida avanzada producen también afección cardíaca. En cualquiera de los casos, nos hemos llenado del concepto que tenemos que solamente velar por la supervivencia del bebé. Pero nosotros como especialistas en medicina fetal, no solamente buscamos la supervivencia de nuestro paciente, sino buscamos la calidad de vida de este bebé una vez que nazca. Entonces hemos visto que interrumpimos un bebé con restricción del crecimiento intrauterino cuando hay un problema placentario, cuando el ducto venoso se empieza a alterar o cuando hay una alteración hemodinámica basada en el Doppler, porque solamente hemos estado buscando supervivencia. Pero ¿quién nos dice que estos bebés que logran sobrevivir, pero que debido al RSU y debido a la noxa que han tenido, han remodelado su corazón y luego a partir de los 6 meses postnatales empiezan a desarrollar hipertensión arterial crónica? No, el bebé vivió, no se nos murió. Eso ya que lo vea pediatría, no. La responsabilidad que nosotros tenemos como especialistas en medicina fetal radica en que nuestro paciente, si bien es cierto, es nuestro durante esos 9 meses, todas las repercusiones que podrían haber sido evitadas en la etapa prenatal recaen sobre una buena evaluación que no solamente contemple la supervivencia, sino también la calidad de vida. Por esa razón, cogeremos una de las indicaciones y las más comunes que viene a ser el RSU. ¿Y por qué
cojo la restricción del crecimiento intrauterino. Porque, como les vuelvo a repetir, el enfoque que hemos tenido es que buscamos la supervivencia de esos bebés que tienen RSU de origen placentario. Pero sabemos muy bien que si nosotros solamente nos guiamos por ejemplo, el percentil 10, que es como tradicionalmente se cataloga el RSU, veremos que en la campana de distribución, muchos de estos bebés que por origen placentario no están siendo bien alimentados, se encuentran por encima del percentil 10. Y por lo tanto, la mayoría de fetos desnutridos, es decir, que la placenta no funciona bien, pero que todavía no están en hipoxia, no son pequeños para edad gestacional definidos como un percentil de crecimiento por debajo del 10. Ahora bien, aquellos que, estando desnutridos por un problema placentario, ingresan en hipoxia, allí sí la mayoría se encuentra por debajo del percentil 10. Y allí es cuando nosotros detectamos, y allí es cuando nosotros decidimos interrumpir la gestación previo manejo conjunto. Pero estos otros bebés que han estado desnutridos y que han remodelado su corazón, ya sea porque han tenido una hipoxia leve que no ha sido manifestada por un percentil de crecimiento por debajo del 10, son luego los que al nacer, durante su vida, van a tener lo que llamamos programación fetal cardíaca y van a tener problemas cardiovasculares a largo plazo, pudiendo tranquilamente haber sido identificados con una buena evaluación funcional cardíaca. Y de hecho, si analizamos la tasa de óbitos fetales con respecto a crecimiento fetal en el tercer trimestre, la mayoría de bebés que fallecen en el tercer trimestre no se encuentran por debajo del percentil 10. Solamente un 27% de los óbitos en el tercer trimestre se encuentran por debajo del percentil 10. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros en la evaluación funcional? Vamos a tener una división en 5 grandes grupos. Patrones relacionados con el remodelamiento cardíaco. El grosor de las paredes, el grosor del septo interventricular y el área de las cavidades. Parámetros relacionados con la función diastólica. A la cabeza, el cociente EA. Ya sabemos qué es la onda E, ya sabemos qué es la onda A. Transvalvular, tanto en el lado derecho de la tricúspide como en el lado izquierdo de la mitral. Vamos a ver lo que es el Doppler tisular lateral y septal, que ya mencionaron también. Y la función sistólica, a la cabeza, el gasto cardíaco. Sabemos o podemos tener el conocimiento teórico de cómo se calcula el gasto cardíaco. Ahora vamos a aplicarlo, viendo la máquina in situ. Podemos tener también la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, como ya explicaron, el desplazamiento anular tanto de la tricúspide como de la mitral, que también veremos cómo hacerlo, y finalmente los picos sistólicos de las velocidades tanto de la pulmonar como de la aorta. ¿Y cómo se evalúa la función cardíaca global? Con el índice de rendimiento miocárdico, también llamado T-index. Y finalmente, ya con técnicas más avanzadas, tenemos lo que es la contractibilidad miocárdica, que se estudia mediante la deformación, o sea, el strain, el speckle tracking, o la tasa de deformación, el strain rate. En base a eso, no podemos hacer evaluación funcional, no podemos hacer ecocardiografía funcional si no sabemos obtener un corte de 4 caras. No podemos hacer ecografía funcional si no sabemos obtener un tracto de salida izquierdo, o un tracto de salida derecho, o un corte de 3 vasos tráqueos. No podemos hacer ecocardiografía funcional si no sabemos hacer una cerebral media, una evaluación umbilical, una evaluación del ducto venoso o de la vena umbilical. Es importantísimo, como dije al inicio de la charla, la evaluación o el conocimiento ecográfico, la realización de ecografía y no solamente ser teóricos. En base a nuestro caso, volviendo al caso que teníamos, el bebé con RSU, que no está por debajo del percentil 10, sino que está desnutrido, pero que poco a poco empieza a remodelar su corazón por la hipoxia leve que tiene. Normalmente el corazón debería ser apical, debería ser puntiagudo, pero a medida que va aumentando la noxa y la sobrecarga de volumen, así como la sobrecarga de presión, o sea, de la postcarga, debido a que hay una disfunción placentaria, como ustedes pueden ver en el diagrama, ese corazón empieza a cambiar, de estar elongado a hacerse globular, como ustedes pueden ver en la imagen, que se correlaciona con una insuficiencia placentaria leve. Pero a medida que avanza la hipoxia,
A medida que aparece el doctor, ya se encuentra debajo del percentil 3, la umbilical se encuentra con un flujo diastólico reverso y el ducto venoso elevado, empezó a elevar su índice de pulsatividad, ya, saquémoslo. Claro, pero nadie evaluó el corazón. Nadie vio qué es lo que va a pasar, nadie vio las recomendaciones que ese bebé tiene que tener una vez que nazca. Y finalmente termina en un aspecto globular con hipertrofia, que es el peor outcome cardiovascular para este bebé a lo largo. Pero esto es una visión subjetiva. Es una visión subjetiva. Allí no estoy haciendo ninguna medida, es mi apreciación. ¿Cómo hacemos? Y esta es una imagen de nosotros. ¿Cómo hacemos? Nosotros una apreciación objetiva. En este caso, utilizamos the Global Sphericity Index, el índice de esfericidad, que consiste básicamente en la medida de la longitud ventricular. Ustedes ya escucharon allí el parámetro que les da cuando activan la sección ecocardiografía que veremos más adelante, y el parámetro transversal. Y esto, como ustedes van a ver aquí, automáticamente ustedes presionan, obtienen su corte de 4 cámaras, freeze, colocan calcular y activan la opción ecocardiografía. Y en la opción ecocardiografía van a activar una medida que se llama ventricular length, medida de la longitud ventricular, así como el TW, la medida transversa, ancha. Y automáticamente la máquina, como tienen ustedes el stick, porque para todo esto, así como necesitan conocimiento práctico y así como necesitan conocimiento teórico, también necesitan una buena máquina que les permita obtener buena vista, que les permita realizar estas mediciones. En ese sentido, tengo el sesgo de haber trabajado desde Londres con el profesor Nicolaides, siempre con equipos Voluson, y en este caso el Voluson E10 es una herramienta que me permite, como especialista en medicina fetal, realizar todas estas medidas de forma práctica. Una vez que ustedes realizan estas medidas, obtienen el Z-score y obtienen el percentil o el porcentaje. Y ustedes van a ver estas medidas se obtienen automáticamente tan solo con medir la longitud y el ancho del corazón. Y de hecho, ustedes van a ver, porque ya existen artículos publicados y está actualmente en una de las bondades que da el nuevo software del BT21, es la incorporación del Fetal HQ, desarrollado precisamente por el doctor Gregory DeBoer, donde se ve que hallazgos anormales fetales asociados con un índice de esfericidad por debajo del percentil 5 presentan alteraciones ya sean estructurales o funcionales o incluso del Doppler. Y en realidad, como ustedes han podido ver, es una medida sencilla, reproducible e independiente del peso fetal, porque es la forma del corazón, y que necesita como requisito fundamental un buen corte de 4-chamber view de 4 cámaras. Pero ¿qué ocurre con la función sistólica, diastólica y la función global? En la función sistólica, nosotros necesitamos recordar, aunque yo más adelante les voy a explicar en detalle, dos mediciones fundamentales: el gasto cardíaco y el desplazamiento anular, es decir, el TAPSE y el MAPSE, como veremos también más adelante. Dentro de la función sistólica, dentro de la evaluación de la función sistólica cardíaca, ustedes tienen que recordar esas dos medidas que considero son las más prácticas en realizar: el gasto cardíaco y el desplazamiento anular, o sea, el TAPSE o el MAPSE. Siendo el gasto cardíaco calculado en el Doppler espectral, Doppler convencional, y el desplazamiento anular calculado en el modo M. Ahora bien, ¿existen otras medidas, otras funciones? Por supuesto. Está la fracción de eyección y fracción de acortamiento, que veremos más adelante cómo se hace. Está el pico sistólico de la velocidad anular, perfecto, que se hace con Doppler tisular o espectral. Tenemos el grado de deformación miocárdica, así como la velocidad de deformación, que se hace con Doppler tisular color, que ya explicó muy bien el color rojo y el color azul, la medida apical y la medida basal. Y en la función diastólica tenemos que recordar el cociente EA, donde ya vimos que la onda E es el llenado ventricular precoz y la onda A es el llenado ventricular tardío, que coincide con la contracción auricular y se hace con Doppler convencional. Y dentro de la función cardíaca global, el único marcador que tenemos es el índice de rendimiento miocárdico. Entonces, en resumen, tenemos anatómicamente el índice de esfericidad global. Para la función sistólica, el gasto cardíaco y el desplazamiento anular, TAPSE y el MAPSE. Para la función diastólica, el cociente EA. Y para la función cardíaca global, el índice de rendimiento miocárdico. Ahora vamos a la práctica.
Para nosotros calcular el gasto cardíaco dentro de la función sistólica, tenemos que tener 3 parámetros. 1, el diámetro de la válvula aórtica. 2, la frecuencia cardíaca. Y 3, el tracto de salida, un corte del tracto de salida izquierdo, donde podamos obtener la onda de eyección de la aorta. Y esta onda la vamos a medir nosotros activando en el ecógrafo el IVT, que significa la integral velocidad-tiempo. Tiene lógica. Si les he dicho que horizontalmente se mide el tiempo y verticalmente se mide la velocidad, pues yo necesito una medida que me mida toda esta área, y a eso se le llama integral velocidad-tiempo, que en inglés ustedes lo van a encontrar como VTI, Velocity Time Integral. Y lo mismo ocurre en el lado derecho. Si usted quiere medir el lado derecho, calculan el diámetro de la pulmonar, necesitan un tracto, aquí es un eje largo del lado izquierdo, aquí tenemos el tracto de salida derecho, calculan la frecuencia cardíaca y calculan, habiendo activado el Doppler en el tracto de salida derecho, el IVT, integral velocidad-tiempo de la pulmonar. Muy bien. Entonces, estas son imágenes de pacientes que he realizado en el instituto, y ustedes van a poder ver cómo se obtiene un corte de 4 cámaras, un tracto de salida izquierdo, y luego, en este caso, yo me coloqué para matar 2 pájaros de un tiro, evaluar el índice de rendimiento miocárdico, pero en este caso, y el motivo de la diapositiva, es evaluar el gasto cardíaco mediante la evaluación de la integral velocidad-tiempo. Este gasto cardíaco, como ustedes pueden ver, tiene valores que va evolucionando y va aumentando conforme avanza la edad gestacional. Conforme avanza la edad gestacional. Y el gasto cardíaco se expresa en mililitros por minuto. Y a las 28 semanas es aproximadamente 100 mililitros por minuto, y a las 32 semanas será 150 mililitros por minuto, y así progresivamente. Obviamente un gasto cardíaco disminuido me implica un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que ustedes tienen el corte, aquí ustedes ven el corte del tracto de salida izquierdo, ustedes van a la pantalla, ponen calcular, van a ecofetal, en ecofetal van a ver donde dice aorta LVOT, y allí activan donde dice diámetro LVOT. Lo primero que hay que hacer para evaluar el gasto cardíaco es medir el diámetro de la aorta. Ahora, idealmente se debe medir el diámetro de la aorta en sístole, es decir, en diástole con la válvula cerrada, con la válvula aórtica cerrada, para poder determinar mejor que están ustedes pasando exactamente a través del anillo. Una vez que han hecho la medición, proceden ustedes a calcular el OBF, es decir, proceden a calcular la onda de velocidad de flujo a nivel del tracto de salida izquierdo. Y una vez que ustedes realizan eso y congelan y hacen freeze, ponen calcular ecofetal nuevamente, presionan ecofetal y van a irse a la página número 3, porque hay varias páginas, ustedes van a ver en ecofetal. Van a la página número 3 y en la página número 3 hay una opción que dice gasto cardíaco. Y ahí dice trazado LVOT. Ya para esto ya calculé obviamente también la frecuencia cardíaca, que es fácil de hacer. Y una vez que hago el trazado LVOT, fíjense cómo ustedes tienen que hacer ese trazado. Y una vez que ustedes hacen ese trazado, automáticamente la máquina les va a dar estos valores que ustedes pueden ver en la izquierda. Obviamente aquí yo hice después la frecuencia cardíaca. Mi consejo es que hagan primero la frecuencia cardíaca antes de hacer la medida del IVT. Entonces, ¿por qué acá en la máquina le llaman trazado LVOT? Por sus siglas en inglés, Left Ventricular Outflow Tract. Entonces, este trazado es el IVT, la integral velocidad-tiempo. Y lo primero que le van a responder es el SB, que es el volumen stroke, y luego la máquina, aparentemente acá hizo un error, porque no debería decir SBI, eso es algo que voy a hablar con Úrsula, debería decir CO, Cardiac Output, y me da la medida en mililitros por minuto, que en este caso era 193 mililitros por minuto. Muy bien. Vámonos a otra parte de la función sistólica, el TAPSE, o el MAPSE, el desplazamiento anular. Tengo un bebé en corte apical, donde le acabo de hacer una evaluación del cociente EA, que veremos más adelante. Veo allí la onda E, veo la onda A, me encuentro en la válvula tricúspide.
evalúo mi Doppler color, veo que está el llenado ventricular simétrico, tengo mi tracto de salida izquierdo, pero para poder realizar la medida del TAPSE, tengo que tener el corazón en apical, obligatoriamente. Aquí debería haber estado más apical, es una autocrítica, estoy un poquito angulado, y luego activar el modo M. Y el modo M tengo que hacerlo pasar por la conjunción entre la válvula tricúspide, porque estoy en el lado derecho, y la pared medial del ventrículo, la pared lateral, o sea, la parte interna de la pared lateral del ventrículo derecho. Y voy a obtener estas ondas, que corresponden obviamente a la parte del anillo valvular tricúspidio. Ustedes frisan la máquina y ponen eco fetal. Una vez que ustedes ponen eco fetal, van donde dicen cámaras. Y donde dicen cámaras, o las cámaras, ya sean auriculares, ventriculares, van a tener una opción que dice TAPSE y MAPSE. ¿Se acuerdan lo que les dije del intervalo PR? También aparece, si lo desean medir, cuando tengan una onda de velocidad de flujo para el índice de rendimiento miocárdico. En este caso, ustedes van a presionar TAPSE porque están en el lado derecho y la misma máquina les dice qué visión tienen que tener. Visión de 4 cámaras. Entonces, como ustedes pueden ver en el video, yo me pego a la parte interna de la pared lateral del ventrículo derecho en conjunción con la válvula tricúspide y después de eso realizo la medición del TAPSE, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior derecha. Ustedes activan el botón TAPSE y van a unir la parte inferior de una de las ondas con la parte superior de las otras ondas. Y en este caso la medida era de 5.1 milímetros. En resumidas cuentas, esto es lo que ocurre, esto sería lo ideal. Este es el lado izquierdo, el MAPSE, y este es el lado derecho, el TAPSE. ¿Ok? Y ustedes pueden ver cómo se realiza la medición, ya sea en el MAPSE o en el TAPSE. 5.4 milímetros acá, 5.4 milímetros acá. Perfecto. Vámonos a la función diastólica. En la función diastólica lo que necesitamos nuevamente es un buen corte apical y nos colocamos en este caso en la válvula tricúspide. Una vez que ustedes se colocan en la válvula tricúspide y hacen el Doppler espectral, ustedes van a colocar en la máquina calcular y automáticamente van a colocar allí calcular, van a ir a ubicar allí eco fetal y van a ir donde dice válvula tricúspide. Y luego la válvula tricúspide allí te va a dar dos opciones que dicen E-Wave, onda E, y medimos la onda E, como ustedes pueden ver allí, y lo otro que dice es A-Wave, onda A, y ustedes miden la onda A. Automáticamente la máquina calcula el cociente A, que en este caso es 0.64, siempre debe estar menor a 1. Recuerden que prenatalmente la onda E es más chata que la onda A, postnatalmente se hace lo contrario, y van a ustedes poder ver cómo el cociente EA en este diagrama va evolucionando conforme avanza la edad gestacional, hasta llegar al final de la gestación, donde prácticamente ya se iguala. Y la función cardíaca global, básicamente, corresponde a la identificación del ciclo cardíaco. Es exactamente lo mismo, ya lo dije. Onda E, onda A, se produce el cierre de la válvula mitral y empieza el tiempo de contracción isovolumétrica hasta que se abre la aorta para producir el tiempo de eyección. Se cierra la aorta y se produce el tiempo de relajación isovolumétrico. Recuerden a este tiempo de relajación isovolumétrico que va a ser clave más adelante cuando les diga cuáles de estos factores intervienen mucho en la predicción de complicaciones cardiovasculares postnatales. Y finalmente se da la apertura mitral para que nuevamente se produzca el llenado ventricular precoz, el llenado ventricular tardío, se cierre la mitral, se contraiga isovolumétricamente, se abra la aorta, vuelve a eyectarse el contenido, se cierra la aorta, se vuelve a relajar el ventrículo hasta que se abre la mitral y pasa sangre de la aurícula al ventrículo. Y así por 80, 90 años lo que viva este ser humano. La función cardíaca global se calcula de la siguiente forma. Una vez que ustedes obtienen el OBF, que como les dije tiene que estar en la continuidad de la mitral con la aorta, ustedes lo que van a hacer es, miren ahí el video, pon calcular eco fetal y me voy a ir donde dice TEI Index. Una vez que voy a TEI Index, me va a permitir dar lo que es el tiempo, TCI va a decir, ¿ven? Tiempo de contracción isovolumétrica. Y luego voy a donde dice TRI, tiempo de relajación isovolumétrica. Y finalmente, el tiempo de eyección. La máquina te va cantando los volúmenes y uno lo único que tiene que hacer es medir tiempos.
medir tiempos. Y automáticamente uno mide, uno tiene acá el resultado, el TEI del tracto de salida izquierdo, en este caso 0.59. Muy bien. Miren ustedes cómo el TEI permanece casi constante hasta el final del embarazo. Recuerden que el TEI es un valor que es estable, el índice de rendimiento miocárdico. Podría alterarse cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 160 latidos por minuto, básicamente porque las ondas están muy pegadas y no te deja medir claramente los tiempos. Podría corregirse con la velocidad. Y entrando en un resumen, porque eso es lo que ustedes tienen que recordar. Básicamente, cómo medir la esfericidad, cómo medir el gasto cardíaco y el TAPSE en función sistólica, cómo medir el cociente EA en función diastólica, cómo medir el NPI o índice de rendimiento miocárdico en función global, y finalmente conocer qué es lo que hay y cómo se podría hacer, y que básicamente debería realizarse junto con un cardiólogo fetal para poder tener una consejería completa. En la ecocardiografía funcional, sabemos que tenemos que evaluar o saber evaluar el Doppler fetal, arteria umbilical, arteria cerebral media, istmo aórtico, ducto venoso y hasta vena umbilical. En el corte de 4 cámaras, habiendo obtenido un corte de 4 cámaras, tenemos la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, la morfometría, es decir, el aspecto, si es que hay derrame o no pericárdico, estudios de contractibilidad cardíaca, que veremos más adelante, y función valvular atrioventricular, de cúspide y mitral. Cuando nosotros tenemos el tracto, cuando nosotros hablamos de morfometría, hacemos medición de cavidades de acuerdo a Z-scores. Ustedes lo pueden encontrar en la siguiente dirección, fetal.parameterz.com. Luego tenemos el índice de esfericidad. Les dije anteriormente que medía el diámetro longitudinal del ventrículo y el diámetro transverso. Y en base a eso, yo podía calcular, como les vuelvo a repetir, un percentil, y si se encontraba por debajo del percentil 5, era mal pronóstico. Y finalmente el grosor de las paredes y del septo interventricular. Se hace normalmente en un corte septal view, ya no en un apical view, sino en un septal view. Se puede hacer en modo 2D o en modo M. Se recomienda la medición del septo en intermuscular, en modo M, ¿ok? Y esta medida alcanza un percentil 95 cuando hay grosor, cuando hay hipertrofia, de 3 milímetros a las 33 semanas, 4 milímetros a las 34 semanas y 5 milímetros a las 35 semanas. ¿Cuáles son los estudios de contractibilidad cardíaca? Los mencioné en la función sistólica, la fracción de eyección y la fracción de acortamiento, y esto siempre se hace en modo M, donde lo normal es que la fracción de acortamiento sea mayor al 30% y la fracción de eyección sea mayor al 50%. Ustedes pueden ver aquí, tienen un septal view, como ya explicó también Michael, tienen el modo M y calculan, como ustedes pueden ver aquí, el grado de distancia que hay en diástole ventricular y en la sístole ventricular. Muy bien. Y luego vamos a tener el TAPSE y el MAPSE, que ya hablamos, que viene a representar la velocidad de motilidad de los anillos valvulares y se hace en modo M, como ustedes han podido ver. Y junto con el Doppler tisular. El Doppler tisular nos permite medir el TEI, porque si ustedes se darán cuenta, te calcula la onda E, la onda A y la sístole ventricular en un corte apical. Y lo bueno que tiene es que no se ve influido por la precarga ni la poscarga. Recordemos, onda E, velocidad y llenado temprano, onda A es la contracción auricular y la onda E es la sístole ventricular. Entonces, resumiendo, el desplazamiento anular, MAPSE y TAPSE para función sistólica, se hace en modo M de esta forma, o se puede utilizar el stick, como ya ustedes pudieron ver en las clases anteriores. Se recarga la imagen y ustedes pueden hacer la medición. Y el Doppler tisular también lo podrían hacer con el stick, utilizando la onda E, la onda A y el conocimiento de la onda S. Muy bien. Para todo lo que les he mencionado, en el caso de los rangos del Doppler tisular miocárdico, tenemos tablas entre las 24 y las 41 semanas. ¿Ok? Existen las tablas, así que ustedes lo único que tienen que hacer es trabajar conjuntamente con el cardiólogo fetal para que puedan analizar juntos. En el caso de la deformación o la velocidad de deformación en cuanto a contractibilidad cardíaca, es un estudio automatizado que se hace offline, o sea, habiendo terminado la ecografía, y evalúa la deformación de las fibras miocárdicas de forma longitudinal, radial y circunferencial, recordando que el ventrículo derecho tiene una función torsional y el ventrículo izquierdo tiene una función más que nada radial. Y ustedes pueden ver aquí la deformación
y la tasa de deformación. Esto en realidad, como les vuelvo a repetir, es algo más avanzado que sugiero que lo hagan con el cardiólogo fetal. Vuelvo a insistir, lo que ustedes tienen que saber hacer, porque cuando estén sentados evaluando a un bebé con RSU, ustedes son los que tienen que realizar la evaluación funcional básica, tanto del gasto cardíaco, tanto del desplazamiento anular, tanto del cociente EA y tanto del rendimiento miocárdico, así como la medición de los diámetros del corazón para determinar la esfericidad. Y finalmente tenemos la función de las válvulas atrioventriculares. Tenemos si es que hay una apertura adecuada, cómo está el flujo, simplemente mediante Doppler color, si hay regurgitación o no hay regurgitación, el Doppler pulsado para ver la onda E y la onda A, y finalmente la función diastólica, como les dije, con el cociente EA, tanto derecho e izquierdo. En el tracto de salida izquierdo que evaluamos, la biometría, es decir, la medida de la válvula, ya les dije, en sístole, la evaluación del flujo, evaluando el Doppler color, para ver si hay turbulencia, si hay flujo anterógrado, si hay flujo retrógrado, la función cardíaca global en la continuidad de la mitral con la aorta para el T-index, y el gasto cardíaco mediante la medición del IVT, la integral velocidad-tiempo. Cuando es del lado derecho, también tiene su gasto cardíaco, su IVT, aquí no se hace el MPI, el MPI se hace en el lado izquierdo, medimos la válvula y también tenemos una evaluación del flujo para ver si hay un flujo anterógrado o hay turbulencia. Y finalmente, en el corte de 3 vasos tráquea, nosotros vamos a tener la medida, la biometría, tanto del istmo aórtico, tanto del ductus arterioso, así como la evaluación del flujo, del Doppler color. Si hay flujo anterógrado o flujo retrógrado, atresia o estenosis. Y cómo está el Doppler pulsado para calcular el índice de pulsatilidad y la velocidad, tanto del istmo aórtico como del ductus arterioso. Volviendo a nuestro caso, en este paciente que tenía esta adaptación cardíaca por el RSU, que empieza a desarrollar hipoxia como consecuencia de la desnutrición y por lo tanto sobrecarga, empieza a hacer toxicidad en su corazón. Y la respuesta adaptativa es la remodelación cardíaca entrando en disfunción para finalmente terminar en insuficiencia cardíaca, que es cuando ya se correlaciona con lo que es muerte fetal. La pregunta es, ¿vamos a esperar a llegar a eso o podemos detectar esta remodelación para evitar las consecuencias a largo plazo? Y la respuesta nos lo dio el grupo de Edward Gratacós, liderados por la doctora Mónica Cruz Lemini, donde publicando en el American Journal vieron un score para poder predecir hipertensión a los 6 meses postnatales tras la remodelación arterial por RSU. Y son 4 parámetros que se toman en cuenta con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 77% para predecir hipertensión postnatal. Y esto es importante porque el trabajo es conjunto, una golondrina no hace verano, es decir, son varios parámetros, es una evaluación multiparamétrica, que en este caso incluyó el índice de esfericidad, ya sabemos cómo medirlo, el ratio cerebro-placentario, es decir, la medición de la cerebral media con la arteria umbilical, el desplazamiento anular de la tricúspide, el TAPSE, y finalmente lo que les dije que recuerden, no sé si se acordarán en las primeras diapositivas, el tiempo de relajación isovolumétrico, Considerando estos 4 factores, uno puede calcular o predecir, en base a ese estudio, un score para calcular lo que es, o determinar lo que es consecuencias a largo plazo. En conclusión, podemos decir claramente que el diagnóstico de disfunción cardíaca o remodelado no se realiza con el estudio de un solo parámetro, sino con el estudio e integración de todos los componentes involucrados en la funcionalidad del corazón fetal. Personalmente, lo más común y en el día a día, que es tomado como ejemplo el RSU, son patologías relacionadas a problemas hipóxicos que condicionen un estado hiperdinámico en el bebé. Eso es en embarazos únicos. Pero en embarazos gemelares, a la cabeza, tenemos los embarazos gemelares monocoriales. Embarazos gemelares monocoriales que nos han enseñado y hemos aprendido a lo largo de los años, desde el año 92, que cuando hablamos de síndrome de transfusión fetofetal, solamente tenemos que tener en consideración los 5 estadios. Y analicemos los 5 estadios. Discrepancia de líquidos amnióticos, vejiga visible o ausente en el donante, alteración del Doppler del ductus venoso en el receptor
o de la umbilical en el donante, hidrops en uno de ellos, el cuarto estadio, y muerte de uno de ellos. Pero ¿en qué momento vamos a meter la evaluación cardíaca para poder decidir si tenemos que operar o no? Sabemos que en síndrome de transfusión fetofetal el receptor es el que tiene a largo plazo mayores consecuencias sobre su aspecto cardiovascular por la remodelación cardíaca. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de manejar embarazos monocoreales con síndrome de transfusión fetofetal, miren el corazón del receptor, mírenlo. Y subjetivamente ustedes van a ver un corazón grande y cansado. Pero eso no podemos poner en el reporte. Aprecio que el gemelo receptor tiene un corazón grande y cansado o una hipertrofia. No. Nosotros tenemos que hacer mediciones objetivas. Tenemos que hacer esfericidad, tenemos que hacer gasto cardíaco y tenemos que hacer, como les vuelvo a repetir, el cociente EA. En los receptores, una de las medidas más importantes y que más se suele alterar es el cociente EA. El cociente EA, la función diastólica es lo primero que se altera en ellos, y que a pesar de tener un donante con vejiga visible, pero un receptor con un pozo vertical mayor de 12 centímetros, nos obliga a hacer la cirugía prenatal para evitar no solamente la supervivencia, porque eso es lo que obviamente buscamos, pero la calidad de vida de ese bebé a posteriori. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Iba a prender la cámara. Muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy interesante. Entonces vamos a ver si nos empiezan a hacer preguntas porque habían estado, yo creo que muy atentos escuchándote. Igual que yo. Ya tomé nota ahí de eso que comentaste y voy a revisarlo. Gracias. Rápidamente tomé nota. Muy bien, entonces tenemos algunos profesores míos que me han enseñado desde que yo era joven, el profesor Guillermo Díez, me manda un fuerte saludo, él ha sido uno de mis profesores, y hay muchas personas que las que hay que agradecer cuando uno va creciendo también, porque es menester reconocer a quienes te enseñaron cuando tú todavía uno empezaba. Sin duda, no, sin duda, eso es pues simplemente reconocer que uno se va formando también con un poquito y un mucho del conocimiento de toda la gente que siempre nos va aportando, ¿no? Sí, definitivamente. Estoy buscando a ver si hay, porque hay muchas felicitaciones. Tenemos una pregunta del doctor José Muñoz. Es una pregunta referente al score cardiovascular. No sé si dice que score cardiovascular de Juta, dice. ¿Qué opinas acerca de este? Sí, en realidad cuando nosotros vamos a enfrentar cualquier bebé que necesite un score avanzado, tenemos que estar con el cardiólogo fetal al costado. Y eso es importante recordarlo y reconocerlo. Y así es como he sido formado yo. Cuando estábamos en Londres, teníamos una rotación donde aprendíamos cardiología fetal. Tuve la suerte de coger los últimos meses de la doctora Lindsay Allen y luego prácticamente mi segundo y tercer año rotar con la profesora Vita Sidere. Y la enseñanza radicaba en que uno se sentaba, porque allí evaluamos con la mano izquierda, acá igual lo hacemos, en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, y la cardióloga fetal, o sea, cardióloga, no médico ginecóloga, sino cardióloga, se sentaba a nuestro lado y nos decía, porque como nosotros escaneábamos con la izquierda y estábamos acostumbrados a hacer varias ecografías por día, ellos estaban con la derecha, estaban con el equipo volteado, entonces era un trabajo en equipo. Y cuando había esos scores, obviamente ellos eran los que manejaban el punto. La idea de la charla es no entrar en esas disquisiciones pequeñas de scores y bastantes cosas, porque obviamente va a haber, esto es una charla básica, o sea, si esto un cardiólogo lo domina, pero con ojos cerrados, ¿no? La idea es recordar qué es lo práctico que podemos aplicar de la teoría que normalmente nos enseñan en función cardíaca y que muchas veces la vemos como algo muy alejado de entender o como algo muy complicado, cuando en realidad depende mucho de qué tanto conocimiento ecográfico tengas y la aplicación teórica. Porque si no logras obtener las imágenes, de nada vale todo lo teórico que hayamos podido aprender. Seremos buenos leyendo artículos, seremos buenos exponiendo en conferencias,
pero cuando llegue el momento de realmente enfrentarte a la paciente, si no tenemos el conocimiento práctico de la ecografía y no hacemos la integración, de nada nos va a valer. Entonces, en la práctica, nosotros tenemos que recordar parámetros básicos que nos permitan orientarnos a decir, ok, este bebé necesita ser evaluado también por una cardióloga fetal, voy a traerla para que ella también junto conmigo hagamos evaluaciones más avanzadas, y para eso sirven las herramientas que nos ofrece Evoluso, porque a veces no está presente la cardióloga. Entonces tenemos que guardar las imágenes en stick para que luego ella pueda evaluar con nosotros la evaluación. Perfecto. Tenemos otra pregunta de la doctora María Silvina. Dice, en las madres diabéticas, además de evaluar la hipertrofia septal, ¿qué más debemos tomar y con qué frecuencia? Es una muy buena pregunta. Todas las madres diabéticas nosotros las evaluamos. Normalmente la evaluación por un especialista en medicina fetal de cualquier gestante es a las 12, a las 20 y a las 36 semanas. Siempre. Cuando tienes un factor de riesgo como el antecedente de haber tenido preeclampsia o madre diabética, ya sea gestacional o pregestacional, la evaluación siempre se hace a las 12, 20, 28, 32 y 36. Recuerden que muchos de estos parámetros recién empiezan a tomar aplicabilidad a partir del segundo trimestre. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, recordemos el peso de un bebé a las 20 semanas, 350 gramos. Recordemos el volumen feto-placentario a las 20 semanas, 40 mililitros. A diferencia de las 28, 32 semanas, donde ya el bebé a las 28 semanas pesa 1,1 kg, a las 32 semanas ya está casi en 1,8 kg, y el volumen feto-placentario ya no es 40 mililitros. Y estamos hablando de 120 mililitros, 200 mililitros, y un corazón que va a manejar un mayor volumen. Por esa razón, la evaluación tiene que darse a las 28, 32 y 36 semanas. ¿Qué otras cosas tenemos que ver en una madre gestante diabética? Definitivamente tenemos todo lo que es esfericidad. Y tenemos que ver lo que es función diastólica, o sea, el cociente EA. Básicamente, en muchas patologías, aquello que parece más simple de medir es la función diastólica, porque parece simple. Y lo más complicado parece el índice de rendimiento miocárdico y el gasto cardíaco, pero en realidad lo que más sirve para nosotros es la función diastólica, porque es lo que básicamente va a reflejar, debido al esquema que les di, que el ventrículo derecho es el que maneja el 66% del flujo sanguíneo, la capacidad de detectar tempranamente algún tipo de insuficiencia cardíaca leve. Muy bien. Y justo cuando estabas diciendo lo del gasto cardíaco, la doctora María Elena, no alcanzo a ver completo Magdalena su apellido. Quintanilla. Ajá. Son No, ujú. tres factores. Medida del anillo valvular aórtico, el que vas a hacer el gasto cardíaco izquierdo. O sea, haces tu corte de tracto de salida izquierdo, corte 5 vasos. Una vez que tienes el corte de tracto de salida izquierdo, mides tu anillo valvular aórtico. Listo, lo guardas ahí. Automáticamente la máquina lo guarda. Por eso tienes que marcar bien allí la medición para que automáticamente quede guardada. Lo segundo es medir tu frecuencia cardíaca. Recuerden el orden que les estoy dando, porque en la práctica, y eso es Úrsula, algo que también hay que corregir, si mides la frecuencia cardíaca después de calcular el IVT, ya no te calcula el gasto cardíaco. Bueno, de repente ahora en el BT21 ya lo corrigieron, pero bueno. Entonces tienes la medida de la aorta primero, la medida de la frecuencia cardíaca, y después activas el Doppler espectral en el tracto de salida izquierdo y calculas la medición del IVT, de la integral velocidad-tiempo. Y para eso haces un trazado, desde el inicio de la onda hasta el final de la onda, como si estuvieras midiendo una uterina manualmente, algo así. Y automáticamente la máquina te va a dar el gasto cardíaco. Tú reconoces que es el gasto cardíaco y no el stroke volume, pues stroke volume es como una medida dura en mililitros. El gasto cardíaco siempre va a ser mililitros por minuto. Oye, Enrique, la medida se hace desde cero, desde la velocidad cero. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok. claro. Nos escribe también la doctora Carla Narrea. Te felicita por la plática y la pregunta es del índice de velocidad tiempo, ¿no? O de la integral velocidad tiempo, del flujo de eyección de la aorta. Para medir el gasto cardíaco, ¿se hace manual o se hace semiautomático? Lo mismo que que estabas Sí, tú justo lo que comentando decía, yo ahorita. lo hago manualmente. Asumo que con stick se podrá hacer, de verdad que allí sí no. Pero yo prefiero hacerlo manualmente porque me da la seguridad. Es como, a ver, te soy bien sincero, yo no utilizo la medida de la translucencia nucal automática. No la Mm. uso porque prefiero yo siempre hacerlo manualmente.
Ujú. Sé que para ahorrar tiempo te puede ayudar, ¿sí? Yo lo uso quizás para comparar a veces cómo me manda, pero siempre prefiero hacerlo manualmente. Y lo mismo ocurre aquí a nivel cardíaco, ¿no? Y lo ideal, o los parámetros normales que hay para gasto cardíaco, siempre tiran desde las 20 semanas hasta las 34 semanas. Pero depende mucho también, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, a veces tengo un síndrome de transfusión fetofetal a las 16 semanas, bastante líquido amniótico. Los Dopplers, o sea, los Dopplers tradicionales, ducto venoso y arterio umbilical están normales, pero yo veo el corazón del bebé y es un corazón que está pataleando. Entonces, ahí es donde tengo que justificar la intervención prenatal haciendo una evaluación cardíaca funcional. Claro. Bueno, referente al stick, más que cuestiones que están relacionadas con Doppler, es cuestión que están relacionadas con el modo M o mediciones en 2D. Porque solamente en E8 y en E10 tenemos la variante de stick modo M. Entonces ahí nosotros podemos hacer sobre un stick trazados, por ejemplo, como del MAPSE, TAPSE, SAPSE o cualquier otra medida que queramos hacer, como lo que explicaba este Michael de la parte de los paredes, ventrículos y todo esto, ¿no? Y también ella te pregunta, este estudio de función cardíaca desde y hasta qué edad gestacional se debe de Justo lo realizar. decía, desde las 20 a Ajá. las 34, y puedo hacerlo antes, pero ya no hay rangos de normalidad como para poder justificar una intervención prenatal. Ah, ok. Perfecto. Pues creo que ya no hay más. Te vuelven a felicitar, te siguen felicitando. Em, bueno, pregunta un anónimo. ¿Qué opinión merece la valoración aislada del TRIB en relación a la función diastólica en comparación con la relación EA? En realidad, el cociente EA de forma aislada o cualquier parámetro aislado, y como lo dije, una golondrina nunca hace verano, tiene que ir acompañada de una evaluación global del bebé. Porque Ujú. muchas veces pasa que estamos evaluando un Doppler cualquiera y la madre está con fiebre, hay taquicardia materna, hay taquicardia fetal y a veces nos asustamos. Siempre una evaluación tiene que ser global, empezando por la evaluación materna, luego la evaluación fetal y luego ir a los parámetros individuales. Definitivamente es la conjunción de los parámetros, como mencioné anteriormente, el tiempo de relajación isovolumétrica tiene que ir acompañado del índice de esfericidad, tiene que ir acompañado del TAPSE, tiene que ir acompañado del índice de rendimiento miocárdico, del ratio cerebro-placentario. O sea, tenemos que... yo acepté realizar esta charla porque básicamente lo que quiero es desmitificar el miedo que le tenemos a la evaluación funcional cardíaca, pero tampoco no ser irresponsables con eso. Porque el evaluar la función cardíaca tenemos que entender nuestro objetivo. El objetivo de la función cardíaca, del de nosotros como ginecólogos especializados en medicina fetal, al evaluar la función cardíaca, es poder detectar y hacer un screening, un tamizaje de aquel bebé que pudiera estar mal, para luego cotejarlo con el especialista en cardiología fetal para que él dé la palabra final. En eso es el objetivo. No es aprender la función cardíaca para librarnos del cardiólogo fetal. Es más que nada para poder contribuir a detectar más casos para el cardiólogo fetal, para darle más trabajo en realidad. Muy bien. La doctora Débora Montoya nos acaba de preguntar, en caso de restricción de crecimiento por hipoxia crónica, en el contexto de madre COVID positiva que se encuentra desaturando con hipoxia aguda y qué parámetros qué parámetro del Doppler sería más específico valorar. Sería el más específico valorar. Índice cerebro-placentario, definitivamente, porque Ok. quiero ver si hay centralización. El istmo aórtico, yo siempre lo evalúo. Es una forma de entrenarse. Ya vimos que de forma aislada no sirve, pero la integración sí, el istmo aórtico. Y luego, en cuanto a función cardíaca avanzada, definitivamente, ante cualquier grado de hipoxia, esfericidad y cociente EA. Esfericidad y cociente A. Muy bien. Y pregunta también la doctora Elena Ortiz, ¿qué medición del corazón se puede relacionar con un posible daño o probable daño cerebral? Básicamente todo aquello relacionado con lo que es centralización de flujos. Existe un Ok. estudio del grupo de Barcelona también, que han estudiado mucho lo que es cerebro y corazón en cuanto a programación fetal, de mi amigo el doctor Rogelio Cruz, con Mónica Cruz también, donde hablaban de la centralización, no solamente para supervivencia, sino como predictores de desarrollo neurológico postnatal. Entonces,
todo aquel marcador que me implique centralización de flujo tiene que hacernos tomar una decisión. Y eso pasa en el día a día. Pasa muchas veces que tenemos una paciente que viene con un RSU crónico, llega a 35 semanas, 36 semanas, tenemos una cerebral media con un índice de pulsabilidad en 0.9, 0.8. La umbilical está normal, está en 1.01 o 0.9, pero obviamente ya hay centralización. Y dicen, no, como está creciendo en su percentil 3 y sigue creciendo en el percentil 3, esperemos llegar a 37 y lo sacamos. Pero en realidad, como le dije, no se trata solo de supervivencia, se trata de ver el pronóstico fetal que ese bebé va a tener después. Entonces, en esos casos es bueno considerar terminar quizás una semana antes, a las 36 semanas, para poder interrumpir la centralización debido a la hipoxia causada por la insuficiencia placentaria, que pudiera, como te vuelvo a repetir, ocasionar luego daño psicomotriz o neurológico. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Creo que ya no hay más preguntas y además ya es tarde para ti, para nosotros, para todos. Estoy muy agradecida de verdad por esta plática, muy interesante, aprendí mucho. Siempre aprendo porque tiene que entrar el conocimiento así, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo espero que para todos haya sido muy útil y pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. Listo, gracias.